Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 2 de la clase de diseño de cimentaciones y vamos a informarles un poco sobre lo que es el proceso de fibroflotación. Aquí están los integrantes que conforman el grupo: Alexa, Claudia, Livni, Michael, Oscar, José Carlos. Como introducción del tema, tenemos que la existencia de suelos con propiedades mecánicas bajas, como la capacidad de soporte, dan origen a la implementación de métodos de mejoramiento del suelo. En la actualidad existen varios tipos de soluciones a estos problemas, los cuales son aplicados de acuerdo con las solicitaciones, disponibilidad de recursos, características geotécnicas y mantenimiento del proyecto. Es muy común la utilización de rellenos estructurales que se van formando por capas mediante maquinaria pesada, como los rodillos de compactación, pero también existen suelos naturales y rellenos en los que no es viable económicamente remover estratos. Como objetivo principal, debemos permitir la edificación de estructuras apoyadas sobre este suelo no cohesivo, sin la necesidad de reemplazar este por material de relleno estabilizado. Reducir los asentamientos totales y diferenciados, ya que el suelo, al no ser tratado, existen diferentes y reducidas densidades en distintos sectores a lo largo del desplazamiento del terreno. Aumentar la capacidad de soporte del suelo a través de la densificación del suelo, reduciendo el tamaño de las fundaciones. Incrementar el módulo de rigidez de 2 a 5 veces y reducir la permeabilidad de 2 a 5 veces. Descripción del proceso de la fibroflotación: que las columnas de grava son una técnica de mejora del suelo consistente en la introducción de grava en el terreno mediante vibración. Como pueden observar en la imagen, están las fases de ejecución de una columna de grava. Bueno, seguimos con el rango de aplicación. El uso de la técnica de columnas de grava es muy recomendable cuando nos enfrentamos a un problema de asientos no admisibles en una cimentación y que respecto a la capacidad portante o presentan demasiados problemas. La utilización de las columnas de grava como elementos portantes es una técnica sobre la que no existe una experiencia, por tanto debe realizarse adoptando precauciones. Estos suelos tienen unos parámetros resistentes y deformaciones no caracterizados con un valor mínimo. Por ello, las columnas de grava deben mejorar como mínimo los terrenos que tienen estas características con bajo capacidad. Siguiente. El estudio geotécnico. Los estudios geotécnicos que debemos de afrontar en un suelo para valorar de manera correcta la aplicación de técnicas son los que usaríamos para realizar el correcto cálculo de los asientos. De manera general indicamos que hay mucha formulación empírica para el cálculo de asientos en un terreno sometido a las acciones de una cimentación superficial. Cuanto más desconozcamos de un terreno, el cálculo se podrá realizar de manera más aproximada y efectiva. En las obras que hemos participado con suelos granulares, para aplicar estos métodos es importante contar con ensayos edométricos que nos permitan valorar la capacidad de consolidación y calcular si los ensayos que se van a poder serán efectivos relativamente inmediatos o tendrán una movilización larga en el tiempo, conocimiento imprescindible para valorar las posibilidades de las soluciones de cimentación. El diseño y el cálculo. Los parámetros a definir en un diseño de una mejora de terreno mediante las columnas de grava son el diámetro, la disposición en la planta y la profundidad del tratamiento. El diámetro final de una columna de grava depende siempre del terreno. Normalmente los diámetros varían entre 0.90 metros y 1.20 metros, siendo habitual considerar el cálculo a prioridad que el diámetro de la columna es de 1 metro. Para una densidad de puntos de tratamiento por unidad de área, la distancia entre sus centros es máxima en una malla de triángulos equiláteros. Por ello se realizan distribuciones triangulares variando el espaciamiento entre columnas dependiendo del cálculo. Muy buenas. Para continuar, vamos a continuar hablando acerca de lo que son los cálculos del vibroflotador. Dice que se detallan tipos de unidades de vibroflot utilizados y entre uno de ellos está lo que es las unidades eléctricas de 23 kW que se han empleado desde la década de 1940, al igual que las unidades de 100
HP o caballos de fuerza que se introdujeron a principios de la década de 1970. La zona cilíndrica de compactación de la unidad de 23 kW tiene una compactación de 2 metros y la de 100 HP tiene una compactación aproximadamente de 3 metros y así. Aquí vemos lo que es un sistema de clasificación de rellenos propuesto por Broad. La ejecución y aspectos a tener en cuenta durante la misma. De manera descriptiva, la ejecución de la unidad se realiza de la manera siguiente. Una vez posicionada la máquina en su localización, se hinca el vibrador llevándolo hasta la profundidad de diseño o hasta rechazo si este produce antes. Ahí podemos ver cómo la alimentación de la tolva de máquinas de columna es de grava con pala mixta. Cuando alcance su profundidad a la grava que a la grava aportada a través del orificio de salida inferior ocupa el espacio de caída libre. La grava a utilizar, estas gravas nunca tienen un desgaste menor de 35% dependiendo de la situación de las canteras y la calidad de un producto puede oscilar valores entre 36% y 38%. Aunque rara vez se compromete por contrato a suministrar grava que tenga un desgaste menor de 40%. Los medios de instalación auxiliares requeridos. Para la ejecución de las columnas necesitamos contar con una máquina cargadora que alimente de grava a la máquina de columna. Por las dimensiones de la tolva de alimentación suele utilizarse una retroexcavadora mixta, ya que el tamaño de su calzo se adapta mejor que el de una pala cargadora de mayor tamaño. La preparación del terreno. La máquina de ejecución de columnas de grava es una máquina muy pesada debido a su configuración bastante inestable mientras está ejecutando la columna, ya que su centro de gravedad está bastante alto. Seguimos con lo que es rendimientos de ejecución. Los rendimientos de ejecución de las columnas varían dependiendo de la potencia de la maquinaria utilizada y la longitud de las columnas y de la compacidad del terreno. También está lo que es diámetro real de ejecución de la columna, que esta es la reacción que ofrece el terreno al movilizar su empuje lateral frente a la acción de comprensión de la grava de la columna efectuada por la vibración, y el empuje estático del vibrador determinará el diámetro final de dicha columna. También tenemos lo que es aseguramiento de la calidad y control de ejecución, que es asegurar la calidad de la ejecución de la columna de la grava. Esto es una tarea sencilla, pero a la vez la comprobación de la calidad final del producto acaba pues resultando un poco complicada. Como lo podemos ver en la imagen, que está una plataforma de trabajo una vez ejecutadas las columnas de grava. Control de la grava. En una columna también es importante el control de la grava, ya que se realizará un ensayo semanal durante la ejecución de las columnas de grava sobre una muestra de material recogido en la obra. ¿Para qué? Para verificar si el mismo cumple con las siguientes características. Por ejemplo, si está limpia, sin presencia de finos, si su granulometría está entre 10 y 40 milímetros, y si en su prueba de ensayo de Los Ángeles
su resistencia es inferior a 40. Como conclusiones, es importante mencionar que al hallar un suelo granular en algún tipo de obra, se debe analizar. ¿Para qué? Para saber si cumple las condiciones para después aplicar la compactación por medio de la vibroflotación, ya que la forma de emplearse es muy eficaz por no presentar grandes dificultades y su tiempo de aplicación es reducido. También es muy relevante el análisis de la densidad relativa del suelo, ya que en condiciones desfavorables pueden generar grandes daños, tales como asentamientos totales o diferenciales excesivos y fenómenos de licuefacción por causa de solicitaciones estáticas y dinámicas. Los suelos granulares son susceptibles a tener bajas densidades relativas, sobre todo arenas y gravas uniformemente graduadas. Nuestras referencias bibliográficas son estas. Esto ha sido toda nuestra exposición. Gracias por su atención.